La verdad que para nosotros es muy importante la difusión, porque no todo se acaba en publicar unas propuestas y unas medidas en el BOE, sino que lo que a nosotros nos llena de verdad es que las utilicéis y que os sean útiles sobre todo, ¿no? Porque hay veces que parece que hay una desconexión, ¿no?, entre la administración y la realidad y precisamente tenemos que tener puentes para ser más eficaces todos. Os deseo también que estéis todos bien, ¿no? La verdad que han sido semanas complicadas, meses complicados para todos y bueno, nosotros desde el Ministerio, desde el primer momento, pues sabíamos que la crisis del COVID iba a impactar especialmente en el sector cultural por las medidas de contención sanitaria y desde el primer momento nos planteamos que era necesaria alguna medida para facilitar la financiación. Y yo sé que muchas veces cuando hablo con el sector cultural, pues de una forma muy habitual se desvía el debate hacia las subvenciones. El problema de las subvenciones, en primer lugar, es que tardan mucho más en llegar. Tardan mucho más en llegar y implican mucha más burocracia. Entonces, más allá de que creemos que el mejor instrumento para solventar estos problemas será un mejor acceso a la financiación, es que las líneas de ayuda pues tardarán en ejecutarse, ¿no? Las nuevas líneas de ayuda que han salido también con el Real Decreto Ley 17/2020, pues hasta final de año probablemente no estarán resueltas, mientras que un instrumento de financiación como este era mucho más ágil y de hecho, pues gracias a CREA, que les tenemos que agradecer también su plena colaboración, prácticamente ya está puesto en marcha y eso que todavía no han recibido el dinero que aporta el Ministerio, de hecho, pero es mucho más ágil. De hecho, no solo en el sector cultural se pensó en una línea de financiación. Entre las múltiples medidas que ha lanzado el Gobierno para hacer frente a la crisis del COVID-19, hay muchas medidas sociales, en relación con alquileres, cotizaciones de autónomos, hay un multiverso de medidas, ¿no? Pero quizás la medida más conocida para el mundo empresarial son las líneas ICO, ¿no?, avaladas por el Ministerio de Economía. En principio, estas líneas ICO, que tenían un volumen mucho más importante que la nuestra, pero parecían como un instrumento atractivo, ¿no?, también para el sector, pero personalmente yo desde el primer momento desconfié un poquito de que fueran tan útiles para el sector cultural porque falta el know-how sobre el sector, la experiencia que sí que tiene CREA SGR, ¿no?, que es realmente nuestro principal instrumento, aunque para entrar en el sector cultural. Y efectivamente, pues las líneas ICO, por lo que parece, están siendo muy exitosas en el sentido de que se han agotado ya 2 tramos, pero claro, han ido tradicionalmente, ¿no?, a los sectores más cercanos a los clientes habituales de la banca. Esta línea, como existía la línea ICO, nos costó mucho pelearla y conseguir una línea solo para el sector cultural, pero yo creo que ha merecido la pena y además es un hito porque es la primera vez que se saca una línea de financiación específicamente para un sector y para el sector cultural. Tenemos la suerte, como decía, de tener una sociedad de garantía recíproca que está especializada en el sector cultural y que nos acompaña en esta tarea. Y de hecho, ya desde el principio, desde los orígenes de CREA SGR en 2005, el Ministerio de Cultura estuvo apoyándola. Este instrumento, que como os decía, tiene la gran novedad de ser específico para el sector cultural, además es muy importante deciros que tiene en cuenta la heterogeneidad del sector cultural. Sabemos que el sector cultural pues es muy diferente del sector audiovisual, de la gestión cultural, de los conservadores de museos, de las artes escénicas, es muy diferente y tiene especificidades muy diversas. Por eso, este instrumento, si veis la información oficial y el texto del Real Decreto Ley, se divide en 6 líneas diferentes: la línea audiovisual, la línea de las artes escénicas, industria musical, industria del libro, bellas artes y otras empresas. Y lo que yo os quiero subrayar es que pues tiene una pretensión de abarcar todo el sector cultural, de no dejar a nadie fuera. No solo van a ser los sectores tradicionales, sino que
que alguien, un gestor cultural o alguien que tenga un proyecto innovador, pues en el ámbito de la cultura digital, de los videojuegos, puede entrar también aquí. Puede entrar también aquí, Mónica lo explicará mejor, pero en principio estas líneas son abiertas y solo si hubiese algún caso que claramente se fuese lo cultural, pues podía acabar por estar fuera, por decidirse así en la comisión de seguimiento Ministerio Crea SGR, pero en principio es una línea que tiene en cuenta esta heterogeneidad del sector cultural, lo que yo creo que era una demanda muy importante por parte de varios sectores culturales, sobre todo de los gestores culturales y de hecho yo creo que está también aquí Carrascán, ¿no? Y a Roberto Gómez de la Iglesia le he oído decir eso un par de veces durante estos meses. Aunque ya sé que ha habido críticas también por otros lados, pero bueno, esto es lo que hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido. ¿Por qué CREA? Pues ya lo he dicho antes, es que es la única sociedad de garantía recíproca que está especializada en este sector y es la mejor colocada, por lo tanto, para valorar cuáles son los riesgos de un proyecto en el ámbito cultural y precisamente con ese conocimiento y ese aval, que ya no es en sentido figurado, sino en sentido literal, el aval de CREA SGR, pues hacer de puente entre un proyecto cultural y una entidad financiera tradicional que es la que va a dar el préstamo. Además, CREA SGR también tiene mucha experiencia en el sector, pero además partimos también del funcionamiento del instrumento europeo de Europa Creativa, de garantía recíproca, que precisamente había puesto en marcha un aval por el 70% para los proyectos culturales. Por eso este proyecto también puede tener muchas sinergias, ¿no? con Europa Creativa y con otros programas de avales y conseguir esa multiplicación que es realmente impresionante, ¿no? Nosotros vamos a hacer una aportación al Fondo de Garantías de Provisiones Técnicas de CREA de 16 millones de euros, 16.250.000, y vamos a conseguir movilizar pues unos 700 millones de euros, ¿no? Esto es gracias a que se combina con otros instrumentos. Además, os recuerdo también, aunque no quiero meterme en las condiciones técnicas del préstamo, en los requisitos, porque eso es lo que va a explicar Mónica, que lo conoce mucho mejor que yo, deciros también que el Ministerio también subvenciona a comisión de apertura, el aval. Mónica explicará los distintos costes, que es el tipo de interés del préstamo y el coste del aval, pero la comisión de apertura inicial está subvencionada también por el Ministerio. Todas las condiciones las va a explicar Mónica, pero también las podéis acceder a ellas en la página web de CREA y en la página web del Ministerio. Y ya, por mi parte, como no quiero meter en más detalles sobre la línea, voy a dar paso a Mónica y cualquier pregunta que queráis plantearme, pues cuando diga Ángel, la respondo. Gracias, Mónica. Bueno, pues buenas tardes. Yo me uno un poco al deseo de Borja de que estéis todos bien y que, bueno, que no haya sido demasiado duro o que lo esté siendo desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista profesional creo que es indudable que nos está afectando a todos. Os doy las gracias por estar, a los organizadores, por supuesto, y bueno, pues también hacia Borja. La verdad es que tenemos un vínculo desde que nació CREA, pero yo creo que estamos muy agradecidos, pues porque, no sé, o sea, en cultura creo que somos muy agradecidos, ¿no? Lo pasamos muy mal, pero luego somos muy agradecidos. Entonces, nosotros estamos como entidad financiera que nació para la cultura, en concreto un sector cultural, y que nació de ella. Entonces fue una iniciativa en su día de los productores audiovisuales y del Ministerio, que vieron ahí, bueno, pues que una necesidad. Y entonces, bueno, de ahí se ha ido a más, gracias también a la involucración del Ministerio, gracias a Europa, recientemente, bueno, aunque ya lleva unos años, pues por lo que ha comentado Borja, porque Europa es la primera interesada en que se consiguiera el acceso a la financiación en la industria cultural y creativa. Y ahora nos hemos encontrado con esto y bueno, pues agradecidos, ¿no? De que al Ministerio, que le ha costado porque había otras líneas, pues haya pensado en buscar la solución a través nuestro, porque creemos que es un buen instrumento.
por lo que ha comentado Borja, porque bueno, servimos un poco de engranaje entre la entidad financiera y un sector que muy difícilmente consigue financiación pues como otros sectores en el banco. Y luego somos una entidad, o sea, no tenemos ánimo de lucro. Entonces, si nacimos para ayudar a la industria, y si cada vez hacemos más cosas e intentamos involucrar cada vez más a los sectores, al Ministerio, a Europa, es porque somos unos convencidos que la necesidad está ahora apremiante por la situación en la que estamos, pero siempre. Siempre, incluso en los sectores en los que parece que son los que mejor viven, ¿no? Y bueno, pues que tienen fama de tenerlo más fácil, y aún así, cuando se habla de financiación y se va al banco, a no ser que me conozcan a mí, no es mi caso, ¿no? Pero decir, bueno, pues que como persona las empresas culturales pues es complicado. Entonces, esta línea en concreto, que es por lo que ha habido la aportación, ¿no? Es una línea de liquidez. Es decir, necesitamos, es verdad, hemos perdido ingresos, se ha parado toda la actividad y se necesita dinero. ¿Para qué? Para sobrevivir, ¿vale? Para sobrevivir y pensar que en un periodo estaremos todos viviendo nuestra actividad de forma más natural. Entonces, esto es importante porque nosotros nacimos y llevamos toda la vida estudiando proyectos, siempre, proyectos a futuro. La cultura se mueve por proyectos y se mueve el audiovisual, se mueven las artes escénicas, pero se mueve una asociación, se mueve un gesto, o sea, todo gira en torno a proyectos que se gestionan, de los que en algunos se reciben subvenciones o los ingresos se reciben de distintas formas. Pero ahora mismo es muy complicado analizar proyectos porque nosotros ahí sí que pedimos mucha información y pedimos que el proyecto esté muy bien atado. O sea, nuestro conocimiento, nuestro know-how que mencionaba Borja es por analizar proyectos. Si analizáramos empresas estaríamos como están los bancos, que no entra en el rating, que no me cuadran, que esto tiene... Entonces, eso es el elemento diferenciador. O sea, nosotros estamos en cultura y nos sentimos mucho más de la cultura, aunque somos una entidad financiera supervisada por el Banco de España, por esa concepción, ¿no?, de que se analizan proyectos. Pero ahora nos encontramos en una situación en la que casi nos hemos olvidado de los proyectos. Entonces, el primer consejo, yo lo voy a explicar, pero dando ya pinceladas de cosas que es difícil de que ahora mismo financiemos. Si alguien me viene y me cuenta que va a hacer algo en julio, lo primero que le voy a preguntar, pero seguro, o sea, porque te voy a pedir toda la información. Entonces, vamos a intentar... No es que hayamos cerrado la puerta, incluso si entráis en nuestra web hay un producto que es inversión y que va ligado a proyectos y estamos deseando volver a analizarlos y que convivan una línea de liquidez con el análisis de proyectos. Pero ahora mismo es muy complicado que nos podáis aportar toda la documentación para que sigamos adelante en esa financiación de proyecto. Entonces, primera recomendación, intentar ver lo que nos está pasando y lo que necesitamos, intentar solucionarlo con la línea COVID de liquidez, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Pues es un préstamo avalado. Aquí, o sea, nosotros otra cosa que intentamos hacer es que la gente nos entienda. Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos SGR, que avales, no sé qué, bueno, pues una terminología que a lo mejor no todo el mundo está habituado. Esto es un préstamo, con lo cual va a entrar un banco, avalado ¿por quién? Por nosotros. Nosotros somos los que vamos a estudiar todo, vamos a gestionar todo y le vamos a decir al banco que el riesgo es nuestro. Gracias a que tenemos al Ministerio de Europa detrás y demás, pues tiene ese multiplicador que comentaba Borja. Entonces, está el préstamo y el aval. Ahora, a la hora de decir cómo lo tengo que hacer, al banco no hay que ir ni mencionárselo. O sea, no hace falta gestionar nada con el banco, se hace todo con nosotros.
Es un préstamo a 4 años y esto, pues bueno, la verdad que se ha definido en colaboración intentando buscar pues algo que fuera, o sea, que fuera lo mejor dentro de lo que se podía para solventar o para intentar decir, bueno, pues vamos a ver dando plazo si más adelante logramos conseguir esa normalidad y que vuelva la actividad. Entonces, son 4 años con 18 meses de carencia. ¿Carencia qué quiere decir? Que no se va a devolver el préstamo durante ese periodo. Se van a pagar intereses, pero no voy a tener que devolver pues, la parte proporcional de si pido 20.000, va de 20.000 a 100.000. Entonces, bueno, durante los 18, 21 primeros meses se pagan solo intereses. A nivel de, o sea, ¿qué puedo solicitar, ¿no? ¿Qué tengo que justificar? Pues obviamente empresa cultural, pero en empresa cultural tenemos un sentido amplísimo de empresa cultural. Quiero decir, las empresas culturales utilizan distintos CNAEs, entonces lo que vamos a pedir como información es pues, una información que necesitamos porque somos una entidad financiera regulada por el Banco de España, con blanqueo de capitales, con un montón de normativa. Entonces, no es que yo te vaya a decir necesitas dinero, toma, sino que sí que vais a encontrar que vais a tener que rellenar una solicitud, una serie y aportar documentación. Pero lo importante es que es muy difícil, no puedo decir imposible, pero es muy difícil que alguien que trabaja en la cultura se quede fuera por eso. Muy difícil. Hay criterios, pero que yo creo que afectan poco. Obviamente tiene que ser una pyme. Entonces, si viene una super mega empresa de cultura, pues seguramente no lo podamos hacer o que pertenezca, o sea, no lo vamos a poder hacer, pero afecta poco. Una empresa está abierto a cualquier tipología. Una sociedad limitada, autónomos, fundaciones, asociaciones. Quiero decir, un concepto muy amplio de tipo de entidad que trabaja en la cultura y que necesita liquidez. Tiene unas características, o sea, unas limitaciones en cuanto a pues, que nosotros tenemos obligación de mirar si quien nos está pidiendo el préstamo pues no es que tenga problemas ahora, sino que no pagaba ya antes. Entonces, si viene alguien que los 3 últimos préstamos no los ha devuelto, que no paga Hacienda, que no paga la Seguridad Social, que no paga, pues entonces todo eso está en la web, está en el documento que mencionaba Borja. Entonces, eso se le puede echar un vistazo. Se le puede echar un vistazo para decir qué tipo de información pedimos, porque muchas veces las lleva un gestor y se la tenemos que pedir, pues a lo mejor es el impuesto de sociedades o es el IRPF o es un certificado de estar al corriente de Hacienda antes del 29 de febrero, porque entendemos que toda esta situación ha podido provocar problemas a partir del estado de alarma. Entonces, eso creo que es fácil, ¿no? De ver y decir, vale, pues necesito todo esto, me lo van a pedir en cuanto tramite la solicitud y lo voy a intentar tener preparado. ¿Qué es lo más, o sea, lo que creo que a lo mejor cuesta un poco más? Dentro de lo que pedimos y el objeto de esta línea, eso de decir, y en liquidez, ¿qué puedo? Porque hay que justificarlo. Entonces, ¿qué puedo pedir? Nosotros admitimos gastos, pagos corrientes que se deban por motivo del COVID, o sea que se me han parado los ingresos y justo debía algo anterior, o de los próximos meses hasta el 31 de diciembre. Entonces, como estamos tan acostumbrados a pensar en proyecto, muchas veces es que sale solo, ¿no? Y entonces es para la producción de... No. O sea, hay un modelo que es el que hay que rellenar y viene explicado un poco, pero ¿qué puedo incluir? Pues decir, pues ya tengo algún préstamo y no consigo pagar las cuotas durante estos meses. Nóminas, seguros sociales, impuestos aplazados, pues he pedido aplazamiento de IVA, he pedido aplazamiento de IRPF,
alquileres, proveedores regulares que tenga, suministros, telefonía, o sea, no sé, depende mucho de las empresas, ¿no? Pues hay empresas que aunque hayan tenido que suspender lo que tenían, pero sí que llevan una comunicación regular y se lo lleva a alguien. Pues, o sea, entonces, eso, digamos que ahora estamos en mayo todavía, 8 meses, ¿vale? Entonces, esperemos que con eso y teniendo 18 meses sin tener que devolver el préstamo, nos dé el suficiente aire para, como decía Ángel también, pues poder seguir en lo que estamos, poder seguir en la cultura y tener un poco de decir, bueno, pues tengo este pulmón, ¿no? Entonces, de eso, a ver, pueden surgir dudas, ahora me preguntáis, decir, ¿y esto entraría o esto no? Pues si debo a un proveedor porque he tenido un evento en marzo y resulta que yo solo suelo pagar en mayo, con los ingresos que se van generando, pues también, ¿vale? El mínimo son 20.000. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro que dicen, claro, si hay autónomos que su actividad normal durante el año es de 10.000 euros, simplemente haciendo una regla de 3, de decir 10.000 entre 12 por 8, es difícil que tengan gastos que justifiquen, o sea, es imposible, ¿no? Simplemente, o sea, a nivel matemático. Tampoco hay que tener un histórico, o sea, puede venir, sí que todo el mundo que tuviera la actividad de antes, que yo lo veo una cosa normal, me parece un poco, o sea, me parece haber creado la actividad en marzo, no sé, me parece un poco, a lo mejor se da el caso, pero lo normal es que la gente venga de tener una actividad anterior. Hay gente que lleva años y hay gente que lleva muy poquito. Entonces, bueno, pues el poquito que lleva es lo que nos ayuda a hacer la fotografía pues de la necesidad que tiene y de lo que está justificando. Otro requisito, por ejemplo, que va ligado al tema de empresas, sobre todo porque el autónomo es él y ya está, pero tiene que tener por lo menos un trabajador, ¿vale? Y en esto hay veces que nosotros mucha comunicación es a través de la plataforma, ¿vale? Aunque hay un teléfono de atención, correo de atención, nos lo pasa, nos llamamos e intentamos ayudar al máximo. Pero es verdad que si yo pido el IRPF, ¿no? y pues me pido de 2 años, asumiendo que a lo mejor el del 2019 no se ha presentado, ¿no? Entonces, si me ponen el de 1, pues recibirá una comunicación, falta el IRPF de otro año. Entonces, si ha empezado la actividad después, no. Pero cualquier duda, cualquier comunicación en general, la primera comunicación va a ser a través de la misma plataforma y recibiréis un correo. Entonces, si ya hay dudas, porque las puede haber, de decir que os ayudemos un poco a ver esa declaración, se llama declaración responsable de justificación de necesidades, ¿no? Es decir, yo al final tampoco, o sea, nosotros no vamos a hacer una auditoría, pero sí que yo pertenezco al departamento que hace el primer filtro, que ve que toda la documentación está y que todo pues, tiene una coherencia. Entonces, claro, el que nunca ha tenido trabajadores y me pide para nóminas para los próximos 8 meses, pues es inevitable que reciba un mensaje de que o lo explica mejor o es difícil de entender, ¿no? Entonces, en ese documento, aparte de estar explicado en el propio documento, está explicado en la web. Se dice específicamente que si hay algo que uno quiera explicar, pues que lo explique en un Word y lo meta en la plataforma, ¿vale? Porque todo lo que esté en la plataforma, según lo metáis, lo vamos a ver nosotros, ¿vale? Entonces, el banco, por ejemplo, el banco ahora mismo lo elegimos nosotros. En general, siempre nos ha gustado elegirlo nosotros porque muchas sucursales y muchos bancos no nos conocen ni conocen nuestra operativa. Entonces, es un momento en el que, aunque intentamos ser lo más ágiles posible, pues los bancos tienen muchas operaciones. Entonces,
hemos firmado en concreto esta línea con Triodos, que seguramente le conozcáis, con Sabadell, con Bankia y con Caixa. Pero entonces, en general, si de ellos pues, preferís uno, normalmente mejor que lo digáis, ¿no? Pero que es una cosa que nos gusta tramitar nosotros porque vamos como por lotes, o sea, mañana se firman no sé cuántas operaciones con este banco, se firman. Entonces, o sea, yo también quiero transmitir, es decir, toda la tranquilidad del mundo, o sea, no somos un banco, ¿vale? Y conocemos los sectores, incluso en algunos hemos empezado hace poquísimo, a raíz de esta línea. Entonces, si, por ejemplo, el sector editorial prácticamente no lo habíamos tocado, ¿vale? Y llegan muchas librerías y llegan muchas, alguna editorial y demás. Bellas Artes casi no lo habíamos tocado. Pero mucho gestor cultural, mucha asociación, mucho, o sea, que llega de todo. Entonces, es verdad que sobre todo es un momento de decir, pues entiendo que si hay autónomos que que declaran por módulos, que tienen recargo de equivalencia, o sea, estamos aprendiendo de vosotros, pero en esto aprendemos rápido porque financieros somos y el sector ya lo estamos tocando y desde hace bastante tiempo intentando entrar en todo. Aún así, toda ayuda que venga de vosotros, de decir, mira, esto es una especificidad de mi sector, pues se lo comentáis ahí y lo leemos, fenomenal. Es sencillo hacerlo, ¿vale? Como todo lo que va por Internet, o sea, por Internet, todo lo tecnológico, pues puede haber un rechazo inicial, de decir, entro y es la primera vez que veo esta pantalla. Al final eso nos ha pasado con Zoom, con 1000 cosas y hemos aprendido a usar Zoom, que yo no lo había oído en mi vida. No sé, un montón de cosas. Entonces, apoyo vais a tener todo. En la guía, por ejemplo, el otro día, no sé, en el tema creo que fue en Bellas Artes, ¿no? O sea, yo soy una persona que a mí no me gusta leer instrucciones y lo dije, ¿no? Entonces, hay una guía. Pues la guía a mí me da rabia, pero no la mira nadie. Entonces, claro, dices, es que me he confundido al darme de alta como usuario. Pero bueno, si te vas a darte de alta como usuario, pues date de alta como usuario, recibirás un correo, activa, o sea, si ya estamos de decir, vamos a hacer la solicitud, ¿vale? Aún así, si llamáis, os van a atender unas personas maravillosas que os van a ayudar cualquier dificultad o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, perder el miedo a lo que pedimos, que lo que pedimos es lo que normalmente en una empresa más grande, pues a lo mejor lleva un financiero, pues nosotros en Cultura, como sabemos hacer de todo, pues lo mismo hacemos de informáticos que de comercial, de financiero y de lo que sea. Entonces, esto es sencillo. Consultar la información que pedimos, sobre todo pone ahí un aviso, ¿no? O sea, un aviso es si en 7 días no tienes la documentación, no has añadido toda la documentación, la solicitud podrá ser rechazada. No te preocupes, que cuando la tengas lista puedes hacer una nueva. Entonces, esta línea va a estar hasta diciembre. Eso es sobre todo pues o sea, ese mensaje es sobre todo para poder gestionarlo desde el otro lado de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues echaba un vistazo al listado de la documentación para decir, a ver, soy autónomo, ¿no? Tengo el IRPF, tengo el pago fraccionado del año corriente, o sea, del año en curso, tengo las últimas declaraciones de IVA o el resumen anual, tengo el certificado, tengo el último pago. Simplemente por verlo, la empresa igual, ¿vale? Que lo tengo, a ver, que no lo tengo todo, lo puedo empezar a tramitar y cuando me lo pase mi gestor, lo incluyo. Esa plataforma se puede acceder siempre, a cualquier hora, e ir poniendo la documentación. Entonces, lo primero, que no imponga, ¿vale? Porque al otro lado, de verdad, no tenemos nada que ver con los bancos, en el sentido del perfil que tenemos, ¿no? Y luego, pues es un préstamo, es verdad, es un préstamo.
pero tiene unas condiciones fenomenales, ¿vale? Han venido empresas que, aunque los grandes grupos, ¿no? Decir, como conceptos, música, audiovisual, tal, han venido empresas que a lo mejor pues hasta ahora no han ido al banco, nunca, ¿vale? Y este es su primer préstamo que tienen. Y hay empresas o autónomos que sí que tienen otro tipo de préstamos. Pero nos da aire. Son 4 años y 18, casi 21 meses, porque van a tener cuotas trimestrales para empezar a pagar. Entonces, ¿qué hay que pagar? Pues 2 conceptos. El aval, ¿vale? Que tiene una comisión de estudio, nosotros llamamos de estudios como si fuera de apertura, que está subvencionada por el Ministerio, que es lo que ha comentado Borja. Entonces, ese 0,5 no se cobra. Y luego tiene el aval un coste de un 1% anual, ¿vale? Cuando se firma la operación, se paga ese 1% por el primer año, ¿vale? Se paga del propio préstamo, entonces tampoco hay que decir es que necesito pagar antes y necesito sacar este dinero. Del propio préstamo cuando se firma se pagan los gastos. Entonces, eso es el aval. Y el préstamo tiene una apertura del 0,5 y un tipo de interés del 1,5. Son condiciones, ya te digo, no sé si estáis acostumbrados a ir al banco o no a pedir. Son condiciones muy buenas, pues porque el aval es del 100%, porque el Ministerio está detrás, porque Europa está detrás, porque hemos presionado mucho. Entonces, es verdad que el ICO también ha salido, o sea, los préstamos del banco con el ICO detrás han salido con buenas condiciones, pero con un margen, porque el ICO no avala el 100%, que vamos a avalar nosotros al banco. Entonces, el banco no puede tocar esas condiciones. No depende del tipo de cliente que sea. No depende, o sea, no tienen nada que analizar. No os pueden vender seguros, no os pueden vender nada. O sea, eso es simplemente que en general, las sociedades que damos avales necesitamos siempre el que pone el dinero, porque nosotros solo podemos dar el aval. Entonces, está todo cerrado. De hecho, no os podrían ni pedir documentación. Me ha pasado con uno que dice, es que el banco me vuelve a pedir lo que me habéis pedido vosotros. Nos llamáis. El banco no tiene que pedir nada más que se está intentando usar el banco que tengáis vosotros para que no os tengáis que dar de alta, ¿no? Pero como mucho, dar de alta a un cliente y dar de alta una cuenta, que es donde vais a recibir el dinero, ¿vale? Pero nada, no os pueden, o sea, no pueden, obviamente, ni pueden ellos ni nosotros pedir firma personal. Nosotros, en nuestra actividad normal de proyecto, muchas veces pedimos firma personal porque es como la garantía de que nos vais a involucrar en la marcha del proyecto y demás. Ahora mismo eso no está. Entonces, hay gente que me pregunta, es que yo estoy en gananciales, casado en gananciales. Pues firmará el que solicita, quiero decir, el cónyuge no va a venir a firmar nada porque no se firma nada más que el préstamo con estas condiciones. Entonces, son unas condiciones muy buenas. Yo creo que a todos nos dan un poco o bastante pulmón para poder afrontar el futuro y el futuro con una perspectiva larga. Y sinceramente intentamos dar todas las facilidades. O sea, nosotros queremos que venga todo el sector cultural y con un sentido muy amplio. El sector cultural que desarrolla plataformas para que pues, el sector cultural funcione o se digitalice. Entonces, no sé, todo. La creación literaria, o sea, cualquier, pues es un restaurador, un arqueólogo, o sea, lo que sea dentro del concepto de industria cultural. Entonces, si hemos tenido, por ejemplo, alguna duda, porque a lo mejor ha pasado decir una consultoría y dices, anda, pues por lo que pone tampoco lo llego a entender, miro a ver si tiene página web, tal. Entonces, es verdad
que nosotros, nuestro procedimiento normal de trabajo en una situación normal, lo primero es llamaros. Ahora lo evitamos, ¿vale? Lo evitamos ¿por qué? Pues para poder dar salida al máximo de solicitudes posible. Lo cual no quiere decir que ante cualquier incidencia nos pasan un mensaje y os llamamos. Pero simplemente para ver una solicitud, cuando llega una solicitud no llamamos a todo el mundo, sobre todo si está bien, pues no hace falta llamar. Entonces, antes eso lo hacíamos permanentemente porque teníamos que entender los proyectos. Ahora se entiende solo. Entonces, si la consultoría no ha puesto nada para ayudarme, pues a lo mejor o alguien recibe solicitud rechazada, ¿vale? Pues, por ejemplo, este caso, pues llamó, la consultoría se sintió que pertenecía a la cultura y llamó. Entonces, bueno, pues ya nos encargamos de hablar en ese momento y explicó lo que hacía y efectivamente se ha recuperado la solicitud y para adelante. O sea, que cualquiera que se dedique lo va a poder solicitar. Hay que cumplir unos criterios y sobre todo aportar la documentación. Hay gente, sobre todo en los inicios, no sé si a lo mejor hay gente que lo escuchó y hizo la solicitud, porque la solicitud va en varios pasos, ¿no? Entonces decir, pues tú vas rellenando información y luego ya te viene toda la documentación a aportar. Entonces hay gente que se ha quedado ahí sin aportar nada. Claro, pues es que esa solicitud se rechaza, se deja un tiempo para ver si es cuestión de que aporte, pero claro, cuando pasan no 7, cuando pasan 20 días y no hay nada, pues yo entiendo que a lo mejor lo ha hecho para ver lo que pedíamos y con razón, porque es verdad que como hemos ido muy rápido, pues a lo mejor la web, en la guía no estaba tan clara en nuestra web o no le hemos facilitado la información a lo mejor al ministerio de cómo tramitarla, de unos pantallazos, de ayudar. Entonces hemos ido mejorando la información, pero si no la tenemos, no pasa a la siguiente fase, ¿vale? Esto, bueno, digo fase, cada vez que digo fase, como ahora usamos tanto lo de fase, no pasa al siguiente hito, ¿no? De decir, esto lo recibimos, lo filtramos, lo intentamos entender. ¿Para qué? Para que llegue lo mejor posible al departamento de riesgos. Entonces, y que, pues que no tenga dudas, que no le falten cosas y sobre todo que venga como filtrada, es decir, nosotros hemos visto que puede encajar. Entonces, algunas de riesgos han salido denegadas. ¿Por qué? Pues por incidencias, porque la gente dice que no tiene nada, pero luego sacas el informe y hay veces que tiene cosas. Porque de pronto hay alguien detrás, pues que al final pues, hace que la empresa sea más grande de lo que parece. En concreto eso, pues audiovisual o editorial, o sea, es muy difícil que pase en otras áreas, ¿no? Pero se deniegan muy pocas. Entonces, cuando vemos que falta poca información, o sea, que falta muy poco, incluso, pues muchas veces os llamamos de decir, es que tienes dificultad o qué está pasando y a lo mejor me dicen, no, es que esto no lo tengo por tal o no me decido. Entonces, eso, disponibilidad toda, no sé si tenéis cualquier duda, de verdad, la guía no es para que leérsela entera de golpe ahora, ¿no? Pero decir, está como estructurada, requisitos, requisitos a cumplir, qué podéis pedir, bueno, pues a lo mejor le echo un vistazo a eso y cuando os decidís es tramitación. Entonces, en tramitación está en bloques para poder hacer la solicitud. Te tienes que dar de alta como usuario, el usuario siempre es una persona. Si yo hiciera una solicitud para CREA, me daría de alta yo, Mónica, y luego daría de alta, o sea, dentro ya de mi perfil, va a decir, ¿quién va a pedir el préstamo? Pues CREA. Entonces a CREA la tengo que dar de alta y voy pasando los pasos y adjunto la documentación de CREA. Ese es un error que se produce un montón.
que la persona, Mónica, se da de alta y acaba solicitando un préstamo que desde el otro lado parece que lo está solicitando un autónomo. ¿Vale? Entonces, es una tontería y está puesto, pero yo me doy de alta y luego, pero igual si es una asociación, me doy de alta como Mónica y la asociación que va a pedir el préstamo es la Asociación de la Cultura de Cantabria. Entonces tendré que dar de alta a la asociación para que toda la documentación que se pida sea de la asociación. No sé si tenéis preguntas, si hay algo que no está muy claro. Cuando está todo listo, o sea, a nivel de tiempos, desde que nos aportáis toda la documentación va bastante rápido. Y bastante rápido es que desde que la aportáis, a lo mejor en 3 o 4 días tenéis una respuesta, ¿vale? En ese momento la respuesta es nuestra, de CREA. Y si entra CREA, hay préstamo. O sea, eso es indudable, ¿vale? Lo que pasa es que en ese momento que nosotros lo aprobamos, nosotros comunicamos al banco que vaya preparando el préstamo. Y ahí, pues están tardando un poquito más, ¿vale? Entonces, cuando está el banco listo, nos ponemos en contacto con vosotros para firmar. Se firma en notaría. Se firman 2 cosas. Un préstamo que firmáis vosotros con el banco y CREA es el que asume el riesgo. Firma como avalista. Y luego un contrato que regula, que se llama también póliza, la relación entre vosotros y nosotros. Es obligatorio primero porque nosotros tenemos un carácter mutualista y todos tenéis que ser socios temporales nuestros, ojalá que para siempre, pero mínimo mientras dure el préstamo, ¿vale? Entonces, todo eso se firma en el notario. ¿En qué notario? Pues nosotros firmamos en Madrid y la otra parte firma donde esté, ¿vale? Entonces, a eso estamos acostumbrados porque como nosotros somos la única sociedad de garantía nacional, pues estamos acostumbrados a que, independientemente que sean proyectos o ahora línea COVID, la gente no viene a Madrid a firmar, o sea, cada uno firma en su sitio, se recibe el dinero y ya está, y se va devolviendo según el calendario establecido. No sé si me dejo algo. Entonces, ese plazo va a ser, a lo mejor es de 2 semanas. Desde que, o sea, vais a recibir que está aprobado, pero a lo mejor ir a notaría a firmar y tener el dinero en la cuenta van a pasar 2 semanas. Estamos intentando acortarlo al máximo, pero bueno, para que tengáis referencia de que, porque hay veces que, claro, dicen, joder, es que me habéis contestado muy rápido, pero ahora nadie me llama para firmar, no me ha llegado el dinero. Entonces, el dinero, antes de que llegue, os van a avisar, se va a preparar la documentación, os la van a mandar y se va a fijar un día que no tiene ni que ser el mismo, o sea, que ahora mismo decir, pues es que a mí me viene bien firmar en la notaría tal día. Pues tú firmas ese día y nosotros lo tenemos concentrados en días, no vamos todos los días a la notaría, pero entonces flexibilidad casi toda hasta unos límites. De decir, el certificado de Hacienda sale que debemos dinero anterior a esta situación, va a caer, la operación va a caer, ¿vale? ¿Que debo dinero a la Seguridad Social antes de esta situación? También, ¿vale? ¿Que tengo deudas con los bancos antes del 31 de diciembre? También cae, a no ser que lo haya arreglado después, me refiero. Otra situación es pérdidas continuadas. Si la empresa ha dado pérdidas en el 2017, en el 2018 y en el 2019, no va a pasar, ¿vale? Entonces, todo lo que pedimos y todos los requisitos que hay es aunando lo que necesitamos nosotros, lo que me exige el Banco de España, a lo que hemos llegado de acuerdo con el Ministerio, lo que me exige Europa Creativa para tener la cobertura, porque sin esa cobertura esto no funciona. Bueno, pues todo eso junto, que además Europa trabaja a través de una entidad nacional española. Entonces, juntando todo, pues están esos requisitos. Por ejemplo, fondos propios negativos, que el banco es como
no sé, como si le cayera un rayo, ¿no? Pues fondos propios negativos sí, porque es algo que, pues que pasa, que en el sector pasa, pues cada vez tendremos que preocuparnos por llevar la contabilidad mejor, porque hay veces que simplemente porque un gestor imputa mal una serie de gastos, todo a gasto, y hay veces que hay que activar cosas y amortizarlas. Entonces, en parte, pues tenemos que profesionalizarnos en algunas áreas y preocuparnos de tener unas cuentas que, bueno, pues que estén que reflejen lo mejor posible la actividad que hacemos, ¿vale? Pero la actividad tiene que estar ahí, ¿vale? A mí, si me llama un autónomo y me dice que es que yo gano mucho dinero, digo, pues es que aquí lo que aparece es lo que aparece, lo siento en el alma. O sea, tenemos también que tener un sentido de decir las cosas hay que hacerlas bien, por principio, ¿vale? Y porque luego, oye, el sistema todo, ¿no? El de subvenciones, el de financiación, el de Europa, funciona llevando todo lo mejor posible, o sea, bien, ¿vale? Entonces, pues a mí me da igual si ganas 40.000 y en tu IRPF pone que 10.000. Para mí son 10.000. Entonces, bueno, pues entendemos el sector en casuísticas de, pues incluso eso, pues de plazos de pago. O sea, pues a lo mejor dices, pues es que la factura que debo no es de febrero, es de diciembre y la tenía que pagar en febrero y siempre voy con retraso. Bueno, pues sí, pues entonces, no sé. Yo os diría que eso, que lo hagáis, que el compromiso sí es un préstamo en la mejor condición que se puede tener un préstamo, la verdad, y que es sencillo, que os ayudamos y que os va a dar aire que se necesita ahora para poder seguir respirando y pensando en lo que nos toca hacer a continuación. Y no sé si tenéis preguntas y... Pues muchas gracias, Mónica, sí, por las explicaciones. La verdad, la guía se ha compartido ahí en el chat, pero está todo detallado en la web de CREA SGR, todo el procedimiento. Y sí, nos han llegado algunas preguntas que, bueno, yo voy adelantando alguna, pero como algunos de los que habéis preguntado estáis aquí, pues seguimos el mismo procedimiento que otros encuentros, lo de avisar, levantar la mano y ya os vamos dando paso, que mejor seguramente lo hagáis vosotros y las repreguntas que podría haber, pues hasta que se solucionen vuestras dudas, ¿no? Así que iros animando. Yo mientras sí que voy a preguntarle, ¿nos ha quedado claro? Es un préstamo avalado, es decir, es un préstamo que se pide para gastos corrientes más que para proyectos, es con un aval que no tenemos que poner, sino que precisamente gracias al acuerdo del Ministerio con CREA lo pone CREA al 100%, y que tiene una carencia de 18 meses, que esto quiere decir que 1 año y medio solo vamos a pagar intereses. Yo no sé, entiendo que esto se liquida por el canon francés. A ver, las cuotas son fijas. De todas formas, yo intenté, por ejemplo, porque la gente me preguntaba, ¿no? De decir, pues, algún simulador. Claro, el préstamo no lo hacemos nosotros. El Banco de España tiene en la página web un simulador que, si acaso, el banco mismo, yo le he pedido uno y me ha remitido ahí, ¿vale? Entonces, puede haber una pequeña variación porque, bueno, que si, no sé, no me gusta usarlos, o sea, porque al final en Internet lo puedes encontrar, porque si yo pongo que se paga a principio de mes y luego la firma es en no sé qué, o sea, entonces al euro no va a cuadrar, ¿vale? Pero el tipo de interés es tan bajo que, sinceramente, si os cogéis el importe y os lo dividís entre el plazo, os da un bastante aproximado, ¿vale?
Aún así, te mando el link que me han mandado y bueno, pues eso, poner un préstamo, yo quiero 40.000 con 18 meses de carencia y ver lo que os sale de cuotas, ¿vale? Perfecto. Sí, perdona, ¿me ibas a decir algo? No, iba a decir algo que luego, por ejemplo, en riesgo, o sea, cuando ya la operación ha pasado, tenemos que rellenar, por ejemplo, un modelo, o sea, tenéis que rellenar vosotros que os pedimos por el tema de minimis, ¿vale? Entonces, lo que es el aval tiene una cobertura, la cobertura europea computa por un porcentaje, ¿vale? Es pequeño, pero bueno, que no se extrañe que cuando ya habéis aportado todo y ya está en riesgos, os contacte alguien, que será muy buena señal, de que rellenéis, por favor, ese anexo, ¿vale? Perfecto. Sí, yo había hecho ese ejercicio, pero me he confundido, iba a dar unos números, el que has dicho tú del Banco de España, porque pues puse una carencia de 12 meses en vez de 18, que es mucho mejor, y para que se haga una idea la gente, les daba para 20.000 euros, que es el mínimo, daba esos intereses, claro, esto es la carencia es a 12 meses, o sea, son 25 euros de pago y luego unas cuotas aproximadamente 404 al mes y luego iba subiendo, ¿no? El resto de los 4 años. Pero bueno, sí, hay una mano levantada. Alicia, por favor. Soy Alicia del Café de las Artes. Nos hemos conocido ya en Santander en un par de ocasiones. O sea, nos hemos visto en 2 ocasiones. Yo tenía una pregunta. Si quiero devolver el préstamo de un golpe al cabo de esos 18 meses, puedo, ¿verdad? Pues sí, buena pregunta. A ver, se puede cancelar el préstamo cuando quieras, pero tiene un coste de cancelación del 1%. En general, nosotros nunca hemos tenido costes de cancelación porque cuando vas con proyecto lo normal es que siempre dejemos más plazos, se cancele anticipadamente y demás. Pero para conseguir estas condiciones con los bancos, bueno, pues en algo teníamos que ceder y en esto, o sea, como tampoco se preveía que estos préstamos sean como todos de cancelación anticipada y demás, entonces si lo calculas no es mucho, se puede hacer, pero tiene ese porcentaje de cancelación. El 1%. El 1%. Vale. Y a lo que acabas de decir, Ángel, que esta simulación que has hecho, has dicho 25 euros, que salía de 25 euros de intereses al mes. Exactamente, durante los meses de carencia, sí. Y luego ya unas cuotas de 400 algo en el que están incluidos esos 25 euros. Sí, eso ya sería intereses más amortización. Vale. Y tú has dicho al principio, Mónica, que los intereses también están subvencionados. No. Ah, No, vale. no. A ver, lo único que está subvencionado por nuestra parte, por nuestra parte, desde CREA, lo único que está subvencionado gracias al Ministerio, porque ha hecho una dotación específica, son los gastos de estudio del aval de CREA, Vale. que es un 0,5%. Ojo, porque a lo mejor a nivel de comunidad autónoma tenéis unas ayudas que es compatible con esto y os dan una ayuda para... O sea, yo no conozco todo lo que tenéis a nivel de comunidad autónoma y me consta que algunos a lo mejor han sacado alguna ayuda a tipo de interés, o sea, pues a los costes de financiación, ponte, ¿no? Pero las subvenciones del 0,5 de los gastos de estudio por una dotación que, igual que el Ministerio ha hecho una dotación para poder hacer estas operaciones, ha hecho una dotación para poder subvencionar el 0,5 de estudio inicial. Y entonces ya, última pregunta, si, bueno, pasan 18 meses, empiezo a pagar cuotas y al cabo de 2 años quiero cancelar, o sea, hacer la devolución anticipada, ¿sería el 1% de lo que me queda por pagar? Sí, vale. Siempre el 1%, sí. Vale, muchas gracias. Y no te lo he dicho, pero me acuerdo de ti, que sí que nos hemos visto. Es que he empezado directamente a contestar, pero me acuerdo perfectamente. Sí. Gracias. Nada. Muchas gracias. También nos cuenta, bueno, Jesús Villanueva, que yo no sé si quiere intervenir o directamente lo que nos ha trasladado,
Son un par de preguntas. Previamente, Jesús, no sé si las quieres hacer tú. Hola, ¿me escucháis? Sí, es que cuando he visto el cuadro de resumen que se publicó la semana pasada sobre las ayudas, había una ayuda específica para el pago de alquileres, pero no para residencia. O sea, pues se supone que para un taller de estudio. Y he visto que el plazo para solicitud comenzó el 23 de abril y terminó el 23 de mayo. ¿Es así? ¿Sabéis? Es que yo lo he visto en el cuadro y me sorprende un poco porque el cuadro se publicó, creo que lo publicó Marta Pérez, y me ha sorprendido un poquito, porque desconocía... Pero yo entiendo que no tiene nada que ver con el... O sea, ¿la pregunta es a mí? Pues, Sí, es que me ha sorprendido un poquito haberlo descubierto esta semana cuando el plazo ya se ha cerrado. Sí. Es decir, porque para eso se podría solicitar una ayuda también, un préstamo, ¿no? Para el pago del alquiler del estudio, por ejemplo. No, el pago de alquiler de estudios, sí, por supuesto, y quien meta, pues, porque trabaja en casa, parte de los costes de la vivienda o lo que sea. Pero lo nuestro no hay nada, o sea, se ha abierto y no se cerrará en principio hasta el 31 de diciembre, pero bueno, de las reuniones que vayan con O sea, que sí que tengamos con el ministerio. ¿Perdona? Sí. Sí que se podría todavía entrar en esa ayuda, solicitar el préstamo para el pago del alquiler del estudio, por ejemplo. Solicitar el préstamo para el pago de alquiler. De estudio, sí, de taller. Sí. En este caso. Sí. Por supuesto, de taller, por supuesto, porque será uno de los gastos más grandes que tengas, pero no el de este mes, sino hasta diciembre. O sea, se puede solicitar. Nosotros, no sé dónde lo has visto, pero nosotros no cerramos nada, al revés. O sea, está absolutamente abierto y no va a cambiar porque el multiplicador es alto y entonces no va a haber ningún problema. O sea, en que lleguemos a diciembre y sigamos haciéndolo. Lo cual también, si no queréis hacerlo ahora y dices, pues ahora me estoy apañando con no sé qué y lo hago en junio o lo hago en julio, pues bienvenido. O sea, no hay ningún problema. Lo único que uno tiene que tener como músculo como para poder aguantar ahora la situación, pero los gastos del alquiler y los gastos asociados de consumos, de luz, o sea, de lo que se necesite. O sea, si se ha parado la actividad y eso se tiene que seguir pagando, está totalmente abierto. Muchas gracias. Borja, igual quiere... Yo por mi parte, bueno, lo primero decir, lo que ha comentado Mónica, en principio la línea de financiación está abierta hasta el 31 de diciembre, pero se prevé que se pueda prorrogar en su caso, además que se pueda prorrogar más allá del 31 de diciembre, depende del número de operaciones que haya hasta el 31 de diciembre. Y luego, en relación con lo que comentaba Jesús de las ayudas al alquiler, es que yo tampoco sé exactamente de qué ayuda estás hablando. Había una moratoria en el alquiler, hubo a nivel estatal en ciertos casos con ciertas condiciones que salieron en los reales decretos leyes, pero ya ayudas en concreto, no sé, quizás estamos hablando de alguna ayuda autonómica o local, entonces pues no lo sé exactamente. Vale, gracias. Yo os traslado alguna cuestión más que nos ha ido llegando. En cuanto a, bueno, había otras carencias y cuotas de devolución que creo que ya están comentadas. Luego nos hablaba otro Javier en otra pregunta que creo que también, que tiene esta línea las mismas condiciones que tuvo el sector turístico hace 5 años con un año de carencia obligatoria, tipo de interés 1,5 a tipo fijo. Bueno, entiendo que no tiene nada que ver, pero Mónica. Bueno, es una línea que se ha definido, o sea, no vinculada ni a turismo de hace años, ni a la cultura, ni a nada. Se ha definido, de hecho, en principio pensábamos en 3 años, el Ministerio al final pues dijo mejor 4 para tener más plazo. Es lo que es y es independiente. No tiene nada que ver con el ICO, que también nos lo preguntan mucho. Entonces, son compatibles, ¿no? Son compatibles, nosotros no tenemos nada que ver con el ICO porque de hecho ha sido el Ministerio que, pues todo lo que ha explicado Borja inicialmente, entonces
Si los tipos coinciden con la línea de turismo o lo que sea, pues es más casualidad o que forzando a los bancos es al final lo que se consigue, ¿no? Pero es totalmente una línea independiente. Sí, yo por completar con la pregunta anterior, que ya he visto el documento que han colgado en el chat, es un documento resumen de las distintas medidas tomadas en el marco de la crisis que publicó esta semana o la semana pasada la Dirección General de Bellas Artes. Y si no me equivoco, a lo que se refiere es a la medida genérica de la moratoria en el pago de alquileres, que aparecía en uno de los reales decretos leyes. Entonces, claro, la moratoria del pago de alquileres, espero no tirarme un poco a la piscina, pero si no recuerdo mal, claro, se tiene que pedir durante un periodo determinado porque era para ahora, era para ahora, para retrasar, pero no era una ayuda, no era ni una subvención ni un préstamo, era el poder pedir al arrendador la moratoria. Perfecto, gracias Borja por la aclaración. Luego tenemos, Isabel nos pregunta que las subvenciones, al menos de lo que conozco, que son las subvenciones a la producción cinematográfica, están pensadas, me parece, para los que ya están inmersos en la industria y tienen un gran background. ¿Cómo podemos las entidades pequeñas acudir a ayudas si no cumplimos con todos los requisitos que nos piden? ¿Existe una figura de asesores que ayuden al proceso? Nunca he tenido una subvención a un proyecto cinematográfico y sin ellas se hace complicado. ¿Hay alguna institución que pueda guiar el proceso? A ver, yo aquí hay distintas líneas de ayudas, ¿no? En el Ministerio y las comunidades autónomas, las líneas del ICA, que son dentro de las del Ministerio, pues las que tienen un mayor importe, pues tienen unos requisitos muy reglados. Es cierto que tienen unos requisitos muy reglados, pero bueno, siempre es, en fin, esto es lo de siempre, ¿no? El más flexibilidad o más control, ¿no? Entonces están muy tasadas las líneas de ICA y por eso pues te exigen pues el haber tenido una cierta trayectoria. Por otro lado, en el propio ministerio, las ayudas que gestionamos en industrias culturales, que son más pequeñas y que son para todos sectores, muchos las conocéis, las líneas de acción y promoción cultural para entidades sin ánimo de lucro y las ayudas de modernización para empresas, también han apoyado muchos proyectos pequeños que tienen que ver con el audiovisual. Y en estas líneas no hay ningún condicionante de experiencia previa, ni no, lo que se valora es el proyecto. Así que es cuestión de encontrar la línea adecuada. Y respecto al asesoramiento, pues yo puedo hablar por lo que me concierne en mi dirección general, pero nosotros a todo el mundo que lo pide le damos asesoramiento personalizado hasta que acabe el plazo de presentación de instancias, que en ese momento ya no se recibe a nadie más. Lo que hacen otros centros, pues no lo conozco tan en detalle, pero me imagino que estarán también, quiero decir, si les llamas, pues te explicarán. Nosotros ya os digo que para estas líneas damos cita a todo el mundo y le explicamos. Vale, continúo con algunos detalles sobre la línea de liquidez, pero ya que has metido el paréntesis voy a aprovechar porque se me va a olvidar, Borja, que se acaban de publicar, o bueno, se han dicho la resolución de las ayudas a la modernización y de seguido irán las de acción y promoción cultural. Esas entendemos que se van a sacar en el BOE en breve, una tras otra, juntas o... En breve, a ver, como ha habido tantas medidas últimamente, el BOE está un poco atascado. Las ayudas de modernización se ha generado un poco de confusión porque ya están publicadas en la base de datos nacional de subvenciones, pero no están en el BOE. Entonces, para que empiecen a correr los plazos, tienen que publicarse en el BOE. Entonces, deberían aparecer esas ayudas o mañana o pasado o el lunes, tienen que aparecer ya. Las ayudas de modernización de acción y promoción cultural para entidades sin ánimo de lucro están también ya aprobadas y enviadas ya para su publicación en la base de datos de subvenciones y en el BOE. Entonces, espero que se publiquen durante la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. En cuanto a los gastos corrientes que comentabas, Mónica, las preguntas es si dentro de estos gastos corrientes se incluyen todas las inversiones que se puedan derivar de las medidas sanitarias. Sí, perdona, se me ha pasado comentarlo, pero si yo tengo una instalación de cualquier tipo y tengo que hacer adecuaciones por tema del COVID, todo sea una inversión o un gasto regular que voy a tener, se pueden incluir.
Gracias. Jesús, ¿querías volver a preguntar? Cuando quieras. Sí, sí, era una pregunta para Borja respecto a la moratoria de pago del alquiler. Sí. El documento dice que solamente hay que dirigirse al propietario del local para solicitarla. Mira, la verdad, Jesús, que precisamente, según hablaba, estoy intentando buscar el artículo del Real Decreto Ley que reguló esto, pero no es fácil, tampoco es un tema que yo, o sea, lo conozco, pero no lo tengo tan controlado. Entonces estaba buscando cuál era el artículo para contártelo, ¿no? La moratoria de alquileres comerciales, ¿no? Que se aprobó hace, parece que fue en el Real Decreto Ley 15/2020, en el 15/2020. A ver. Y, a ver. Si lo quieres buscar más Sí, tranquilamente. lo busco tranquilamente y te cuento, Jesús, porque estaba buscándolo precisamente y para explicarte un poquito más, pero te lo cuento ahora. Vale. Sí, porque tengo otra pregunta para Mónica respecto a si se puede ampliar, si yo pido la línea, se me aprueba y veo que es insuficiente de aquí a unos meses por lo que sea. ¿Puedo ampliarlo? ¿Tengo que pedir otro? ¿No es posible? A ver, en principio no hay, o sea, intentando dar la máxima flexibilidad, no hemos fijado, o sea, si yo pido 20.000 ahora y en agosto pues veo que no era la previsión que tenía, se puede pedir más. Hombre, vamos a ver la anterior para ver si se pide lo mismo o no se está pidiendo, pero en eso no hay problema. Es verdad que hay gente que según ha hecho la solicitud, a los 3 días ya dice, no, es que estoy pensando que voy a pedir más. Entonces, yo cuanto antes, o sea, si es una cosa de la propia solicitud que se ha hecho, pues nada, nos lo comunicáis y nosotros podemos corregirlo. O sea, si tú en la solicitud has puesto 20, pero luego hemos hablado, justificas 30 y quieres que se convierta en 30, nosotros internamente vamos a hacer como que la solicitud era por 30, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado? Pues que está todo listo, vamos a firmar al banco y el día anterior que queremos cambiar el importe. Y entonces, pues claro, un poco más complicado, porque entonces hay que pararlo todo, hay que volver a estudiar la nueva cantidad. Entonces, se puede hacer, pero yo, decir, pues uno cubriendo lo que cubre es preferible, decir, hacer una operación y ver si yo no quiero pedir con los gastos hasta diciembre porque creo que voy a empezar a recuperarme antes y en septiembre hago otra solicitud y se tramita otra solicitud. O sea, no, somos muy poco, o sea, inflexibles en cosas de, o sea, intentamos ser eficientes, eso sí, porque hay mucho volumen y entonces pues hay que pensarlo un poco antes de decir, nos ha pasado muy poco, pero claro, cuando hay una empresa que dice no venga esto, no venga esto otro, no venga luego tal. O sea, yo tengo una que debió venir porque es cliente el primer día, ¿vale? Me vino, pues incluso no estábamos ni en estado de alarma porque ya se veía y todavía no la he conseguido que firme porque ha tenido todo tipo de... Entonces, o sea, me río, o sea, sonrío porque, bueno, que puede pasar, pero que uno se tiene que decidir. Entonces es mejor decir y luego ya solicitará de otra, pero si no, al final es que no vas a conseguir que salga adelante, es preferible. Ahora tengo esta necesidad, no quiero, por lo que sea, comprometerme o en noviembre pues pido otra. A ver, como está fijada la línea es que incluye los gastos hasta diciembre. Entonces, ¿tendrá sentido pedir una en noviembre? Pues no lo sé, eso será del seguimiento que hagamos con el Ministerio y cómo lo vayamos viendo y seguramente en noviembre, como veamos que esté la situación, pues un poco lo que decía Borja, pues no sabemos si se prorrogará o no. Pero que tampoco iría al mínimo porque la reapertura, o sea, el volver a que volvamos a rodar igual, bueno, pues va a costar un poquito. Entonces, por eso se ha dicho no hay problema en financiar los gastos hasta diciembre. Pero vamos, que si quieren hacer 2 porque les deja más tranquilos o lo que sea, no hay problema.
Gracias. Tenemos varias manos. Ángel, si quieres, contesto la anterior pregunta. Sí, adelante. Sí, la del el alquiler, ¿vale? Que estaba mirando. Jesús, tienes que ver el Real Decreto Ley 15/2020, los artículos 1 a 3, ¿vale? Que son lo que explican este tema. Entonces, el documento de Bellas Artes, por lo que veo, hablaba del 23 de mayo y la razón de que lo es el 23 de mayo es que era la fecha en la que acaba el estado de alarma, antes de la anterior prórroga. Entonces, sigue pudiéndose solicitar la moratoria de alquileres si cumples con las condiciones. Si cumples con las condiciones de esos artículos, se puede solicitar porque la puedes solicitar hasta que acabe el estado de alarma. Entonces, el estado de alarma ahora mismo está prorrogado hasta el 7 de junio, hasta el 6 de junio. Muy bien, muchas gracias. Sí, vamos a dar paso a Marta Pérez Ibáñez, la presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo. Cuando quieras, Marta. No se te oye. Iniciar audio. A ver si ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Ángel, por organizar esto de nuevo y a Borja y a Mónica por explicarnos. A ver, yo simplemente quería hacer algún comentario, sobre todo al hilo de lo que comentaba ahora Mónica, de las dificultades que tienen algunas empresas /profesionales /ONGs /autónomos, para decidirse sobre qué pedir, porque esto es una línea de préstamo. Una línea de préstamo implica que para devolverla tienes que tener unos ingresos en el futuro próximo o en el futuro medio. Tienes que tener unos ingresos. A día de hoy, el ámbito de las artes plásticas y visuales, que es donde yo me muevo, donde nos movemos desde el IAC, no tenemos una seguridad de unos ingresos en el futuro próximo y en el futuro medio. De hecho, hay galerías que no saben si van a poder volver a abrir. Hay artistas que han perdido sus exposiciones y contaban con los ingresos de esas exposiciones, no ya para pagar un posible préstamo, sino para vivir simplemente, ¿no? O para pagar a los trabajadores con los que trabajan normalmente. Entonces, claro, yo comprendo que estamos hablando de otros volúmenes, puesto que el mínimo que cedéis vosotros con esta línea de liquidez son 20.000 euros y para poder devolver 20.000 euros más los intereses correspondientes, como decimos vulgarmente en nuestro sector, hay que vender muchos cuadros para conseguir pagar el mínimo, que son esos 20.000 euros, ya ni te cuento los 100.000. Entonces, vuelvo otra vez, en un paisaje, en una imagen que tenemos del futuro próximo tan incierta como es la que tienen las artes plásticas y visuales aquí en España, pues es muy complicado empezar a plantearse el tema de pedir una línea de liquidez como la vuestra. Y realmente es muy ventajosa. Como ya habéis explicado, yo estuve en el webinar que se hizo hace 10 días, me parece. Creo que el lunes habéis tenido otro con el consorcio de galerías. Y sí, efectivamente son unas condiciones muy buenas. El problema es ese, el problema es que no sabemos cómo va a estar el mercado, no sabemos cómo va a estar los clientes de las galerías o los clientes de los artistas, no sabemos si vamos a ser capaces, o sea, si vamos a tener posibilidad de dentro de 18 meses empezar a pagar convenientemente, empezar a devolver. Entonces, lo primero que yo me planteo es qué pasa si no somos capaces. Es decir, si nuestra previsión hace que le deis vía libre a la cesión de esta línea de liquidez, si nuestra previsión es lo bastante, digamos, halagüeña como para que sí que parezca que podemos tener esos ingresos suficientes para devolverlo, pero al cabo de un año hemos visto que, porque nadie sabe realmente cómo vamos a volver a la normalidad, o sea, la normalidad no va a ser normal, va a ser algo distinto, pero no va a ser lo normal. Entonces, ¿qué pasaría si una galería, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si una galería que ha perdido las ferias a las que iba a ir ahora en la primavera y ha perdido el dinero correspondiente que había invertido ya en la cuota de inscripción en una serie de ferias que se celebraban ahora y que se han cancelado. Pero dice, bueno, vale, voy a pedir un crédito, voy a pedir un préstamo y vamos a asistir a ferias el año que viene, ¿de acuerdo? Vamos a invertir para pagar el stand de Arco, para pagar el stand de, yo qué sé, de más ferias de Frieze o de Scoop o de cualquier otra feria. Pero llegan a estas ferias y no consiguen vender obra suficiente como para poder rentabilizar
no solamente esa inversión, sino el préstamo, la línea de liquidez que os han solicitado a vosotros, cuyo aval habéis dado vosotros. ¿Qué le pasa a una galería que dentro de 18 meses o 20 o 24 meses ve que no es capaz de devolverlo? Bueno, en ese sentido, a ver, quien no sea galería o la actividad que tenga, quien no sea capaz de devolver el préstamo, pues se va a ver en esa situación. En la misma, quiero decir que lo que contesto vale para galerías y vale para cualquiera. El hecho de que el préstamo tenga 18 meses de carencia es pensar que en enero de 2022, ¿vale? Enero, febrero, si es trimestral será algo más, empiezo a devolverlo. Obviamente que el futuro es incierto, pero bueno, podemos dejar de hacer todo porque pensamos que de aquí no vamos a salir, o podemos intentar decir en la medida conscientemente, o sea, con criterio y demás, y bueno, pues no siendo, o sea, siendo conservador, intentar salvar, porque es que la alternativa es decir, paso por esto o cierro ya. Entonces, bueno, pues esto ha salido para intentar decir apuesto, sigo apostando. Si llega el 2022 y no hay actividad, obviamente el préstamo no se devolverá. Entonces, si no se devuelve, el banco llamará a nuestra puerta y nos dirá que lo devolvamos nosotros. Y por eso somos los avalistas, lo devolveremos. Nosotros... En general, cualquier préstamo que avalamos, bueno, pues siempre, en general, solemos tener mucho contacto con el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué tratamos de averiguar? Pues si devolviéndoselo al banco podemos fijar otro calendario con un poco, no sé, que dé lugar a más plazos, si realmente hay actividad. Si ya no hay actividad, pues ese préstamo irá a... bueno, pues a fallido, que llamamos nosotros, y entrará un sistema en el que nosotros lo pagamos al banco y pedimos pues las coberturas que tenemos con Europa y con tal para que, bueno, pues, pues el sistema con el que se ha definido, ¿vale? Entonces, obviamente esto no quiere decir, no es un préstamo, no es una subvención, entonces, a ver, aunque fuera una subvención, ¿no? Pero decir, cuando uno no devuelve un préstamo, pues obviamente si hay un motivo objetivo y demás, pues bueno, pues más no se puede hacer. O sea, por eso lo sacamos nosotros con el Ministerio. Con el que no haya un motivo objetivo, porque hay gente también, porque lo hay en todo, de decir que no devuelva un préstamo pudiéndolo devolver, pues hombre, no es algo, o sea, nosotros no lo dejamos pasar así, que no hay firma personal, pero otra cosa es que obviamente aunque tengas un proyecto, luego ya no te puedes financiar con nosotros. O sea, nosotros hemos dado en nuestra historia, en lo que llevamos, más de 600 millones de euros en cultura. ¿Mucho en audiovisual? Sí. Desde hace unos años también en más cosas. Entonces, tenemos más flexibilidad que un banco y por eso estamos en medio y por eso tenemos la ayuda del Ministerio, de Europa y demás. Entonces, ¿que va a haber gente que no devuelva el préstamo porque no pueda? Lo tenemos claro. Pero es verdad que el plazo, hay que pensar que después de esto habrá vida, porque si no, es que, no sé, es decir, no habrá... No, es verdad que es duro pensar, o sea, es difícil pensarlo ahora, ¿vale? Pero si uno va a pedir un préstamo y quiere la certidumbre, ¿vale? Es que la certidumbre en una situación normal no la hay y ahora menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues uno tiene que plantearse, o sea, yo soy una persona bastante planificadora y bastante racional. Entonces, yo no me endeudo para comprarme un capricho, porque no, si me lo puedo permitir, me lo permito, iré de vacaciones donde pueda y haré lo que pueda. Lo cual no quiere decir que nunca haya tenido un préstamo, por supuesto. Entre otras cosas, hipoteca, obviamente. Pero, entonces, yo no soy ni de las que se lanzan, pero tampoco puedo pensar que esto va a durar toda la vida. Porque entonces, es que no hay nada, no hay cultura ni hay nada, porque es que los que formamos la cultura somos los que formamos la economía también del país. Entonces,
pues pensar que en febrero o marzo del 2022 no me habrá cambiado en nada la vida, pues es que me niego porque por cosas objetivas, no subjetivas. O sea, lo que no sé si en julio vamos a estar muy distinto, pero en temas objetivos, eso te lo digo ya personalmente como Mónica, ¿no? O sea, yo soy así y entonces prefiero salvar lo que me ha costado tirar adelante ¿sabes? Por decir, no me voy a parar aquí, porque entonces, o sea, pararme aquí es que si tengo una perspectiva tan negativa, ¿a qué me voy a dedicar? Una pregunta, Mónica, en esta línea de lo que estás comentando, ¿vosotros hacéis algún tipo de seguimiento de las empresas o profesionales para ver qué tal les está yendo? Me pongo un poco en la idea de las entidades de capital riesgo, por ejemplo, ¿no? que hacen un seguimiento y que están pendientes de lo que pasa, ¿no? y que incluso te pueden asesorar o pueden insistir en que, oye, por aquí no estás yendo bien, ¿no? A lo mejor te interesa cambiar esto para poder rentabilizar mejor lo que estás haciendo. Mira, ¿Vosotros ojalá. hacéis este tipo de...? O sea, en las operaciones de proyecto, de hecho, lo buscamos un poco al contrario. Os pedimos firma personal para que seáis vosotros los que os encargáis de decirnos va todo bien, no va todo tan bien, entonces pasa esto, otro, ¿no? Entonces, hacemos un cierto seguimiento, pero a asesoría, o sea, no llegamos. Si nos llamas, pues te digo, pasado el boom este de que veamos que tenemos un montón de operaciones y lo que estamos intentando es todos y la gente que ha entrado nueva, aunque bueno, pues estemos cada uno desde nuestras casas, hemos contratado a gente, ha empezado, pero para dar salida a esta necesidad. Intentar responder en función de la demanda que tenemos, ¿vale? En una situación normal, pues si llamáis y preguntáis y demás, pues sí, siempre estamos disponibles para comentar, asesorar, pero una cosa es que hagamos un comentario y nosotros no somos, o sea, pero no por ser de capital riesgo, o sea, decir, nosotros ahora mismo nuestros volúmenes, lo que tratamos de ser es muy grandes, o sea, llegar al máximo de empresas, de autónomos, de entidades de distinto tipo posibles, pero no, es impensable pensar que voy a estar en el día a día de la empresa, ¿vale? Otra cosa es que el primer aviso vendrá, pues, no sé, el primer aviso me vendrá del banco. Si no pagáis los intereses ya me va a llamar, Claro. ¿vale? Porque es verdad que pensamos en el capital, entonces... Pero bueno, o sea, tenemos muy buena intención, pero ahora mismo te digo que si la llamada es el mes que viene, pues será complicadísimo. Ahora, muchas veces nos damos cuenta que cuando estudiamos proyectos hacemos casi una asesoría de negocio analizándolo, porque cuando es el adelanto de una subvención, no. Cuando es el adelanto de un contrato, de un patrocinio, pero cuando depende del éxito de algo, acabamos, pues eso, desmenuzándolo, viendo, intentando ver por dónde... Entonces, nos involucramos mucho, pero creo que a lo mejor el apoyo tiene que venir de la sociedad, o sea, de otra forma, ¿no? De otro soporte que os pueda dar de asesoría en ese aspecto. Sí. Sí, es que es lo que estamos pensando todos, que cualquier planificación se va a quedar o corta o larga, pero es muy difícil ser realista a día de hoy sobre lo que podemos esperar para el futuro. Es que es muy difícil, muy difícil. Sí, pero en ese sentido, por ejemplo, el sector, o sea, una cosa en la que se tiene que especializar, ¿vale? Y es, yo lo digo en las charlas que hago normales, no de COVID, de decir, uno tiene que saber los gastos que tiene, los ingresos, con qué regularidad o si no es, y hacerse unos escenarios. O sea, yo tengo que hacerme un escenario de si pierdo mi trabajo, que espero que no, pero decir, ¿de dónde empezaría a recortar? De aquí, lo siguiente sería esto, tal. Entonces, en la actividad, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo hacer, o sea, cuatro números, ¿vale? Pero los tengo que ver porque me van a dar tranquilidad. Entonces digo, el súper negativo. Sí, todo eso lo analizáis al principio, ¿no? No, pero yo ya no me refiero para nosotros, ¿vale? Porque ahora mismo estamos pidiendo poquísimo, pero yo si me pongo en vuestra piel, ¿vale? De decir que nosotros no estamos pidiendo proyecciones ni nada, ¿vale? Estamos analizando más la necesidad que teníais
y si la necesidad la tenía y si le vais a tener siguiendo, se os da el préstamo. Pero yo como recomendación, pues o sea, yo me haría un escenario más positivo y a ver qué me da, un escenario intermedio y uno más negativo. Sí. Y decir, mira, en el negativo, o sea, o sea, pero ya no por un préstamo o no un préstamo, sino para ver hasta cuándo puedo aguantar porque vivo de esto, Claro. o qué puedo hacer, o decir, a lo mejor subiendo un poquito aquí, fíjate cómo me cambia, y eso hasta que no lo ves. Entonces, hay que, igual que uno gestiona su casa, ¿no? Y si no puedo comprarme salmón ahumado, pues no lo compro, compraré otra cosa. Entonces, eso, todos llevamos economías, todos en casa, todos. Y hay ingresos y hay gastos, regulares y extraordinarios, previstos e imprevistos. Entonces, con nuestra actividad tenemos que hacer exactamente lo mismo. Porque nosotros muchas veces preguntamos y decir, ¿y qué previsiones tienes? Ah, pues no sé, ya veré. Es que eso es implanteable en cultura y en cualquier sector. Y muchas veces nos atacan. Hay veces que, con razón en el sentido de decir, uno tiene que tener, o sea, los números no están reñidos con la cultura, ¿vale? Los números y la financiación o lo que sea van de la mano. O sea, no es un ataque a la cultura hablar de números, para nada. Porque una asociación sin ánimo de lucro no va a tener ánimo de lucro, pero tiene que tener unos números. Claro. Entonces, eso a la hora de pedir un préstamo o no pedirlo también ayuda. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí tenemos mucho recorrido para hacer y bueno, depende de uno, pero dejarse morir, ¿no? Por el tema de no pedir una financiación, pues hay que valorarlo. A lo mejor yo el mínimo lo pedía, porque sí, porque quiero seguir en esto y confío que no en el inmediato plazo, pero volverá a la normalidad. ¿A una normalidad distinta? Fenomenal, como todos. Claro. Entonces, bueno, pues ahí tendremos que buscar nuevas fórmulas o de ingresos o de otras cosas. Gracias. Muchas gracias. Rosa de Carrascan, que tenemos que ir terminando, que está llegando la hora, pero bueno, tenemos a Rosa esperando hace un ratillo, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Pues bueno, yo en principio, curiosamente, quería hacer unas consideraciones totalmente inversas a las que se ha planteado Marta. Que, jolín, pues no sé, yo quería hacer unas consideraciones, incluso alguna pregunta, que hoy además, casualidad, hemos tenido junta de Carrascan a la mañana, y ahí está una miembro de la junta, Laura, presente, y comentábamos todo lo contrario, ¿no? Que curiosamente en Carrascan ha habido gente que nada más que hicimos el otro encuentro se ha puesto las pilas y ya le han lanzado que se le han concedido, es decir, ya ha recibido que ha tenido esa concesión de las cantidades que han solicitado, y que luego también pues quería plantear que nosotros lo que hemos planteado esta mañana es que en el mientras tanto, ¿no? En esta parte que estamos ahora pues como ofuscados pensando qué va a ser de nuestro futuro, qué va a pasar, pues que igual era el momento de planificarnos, ¿no? Para tener las posibilidades de luego, en el momento en que volvamos a la vida, pues tener más o menos nuestros deberes hechos, ¿no? Y un poco todas las cosas pensadas para poder tener un acceso más directo a esos proyectos que si de repente se abre la veda y tenemos que empezar a pensar, ¿no? Entonces, bueno, se han dicho muchas cosas que igual ya no merece la pena volver a tocar, pero por ejemplo el tema de quitar el miedo a hablar del dinero en la cultura es algo que nos lo tenemos que empezar a decir diariamente, es decir, que tengamos nuestras cuentas al día, que podemos hablar de resultados, que podemos hablar de balances, no tiene que estar reñido con la cultura ni con la creatividad, no vamos a ser menos artistas o menos profesionales porque tengamos ese concepto asumido, incluso integrado en nuestro discurso. Yo creo que eso es necesario y es necesario empezar a hablar con nuestras administraciones con datos, tener datos recogidos, y eso es algo de lo que pecamos, ¿no? Las organizaciones, ¿no? De que no somos muy rigurosos en ese tema, entonces las asociaciones profesionales luego nos vemos un poco pilladas a la hora de defender los intereses, ¿no? Porque no tenemos como una recogida de datos que también nos hace presentarnos como menos profesionales, y el profesional lo digo entre comillas, porque creo que no hace falta ser grande
para poder estar en este mundo y poder llevar adelante los proyectos. En ese sentido, yo le quería preguntar a Mónica que esta operación que se ha hecho concretamente ahora para el COVID, ¿no? De estas ayudas para todo lo que es un poco pues, la financiación, la liquidez, ¿no? De la gente que se ha quedado sin liquidez para hacer frente a los pagos normales, pero si se puede solicitar también otra ayuda para un proyecto al mismo tiempo. Es decir, yo durante este tiempo estoy afrontando los gastos que me está produciendo mi estructura porque tengo que afrontarlos, pero al mismo tiempo estoy ya pensando en qué proyecto voy a lanzar de aquí a unos meses, a final de año o para el año que viene, ¿no? Podría acceder también a otros proyectos, aunque haya solicitado este proyecto de liquidez. Eso por un lado. Y luego otra preguntita. Si, por ejemplo, al principio de la conversación has comentado, Mónica, que eso no es para proyectos, ¿no? Que está claro, que no es para proyectos, que es para gastos de liquidez. Pero si, por ejemplo, mi proyecto no se va a poder desarrollar en las condiciones que estaba ideado y lo tengo que adaptar a lo digital, a lo virtual, y esto me supone más, pues un extra de financiación, pues porque pues igual porque lo digital ahora mismo pues puede ser más costoso o puede tener mayores complicaciones o me requiere algún extra, ¿podría solicitar esto como un gasto? ¿Podría ser esta adaptación que se convierta como un gasto extra que tengo para adaptarme a la nueva situación de mi proyecto? A ver, proyecto es compatible con COVID. O sea, uno puede haber solicitado la línea de liquidez y luego solicitar proyecto, ¿vale? Yo lo único que insisto es que nosotros cuando analizamos proyectos preguntamos mucho del proyecto. Entonces, aparte de describir lo que es, presupuesto, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto nos solicitas? No se puede solicitar el 100%. ¿Qué ingresos te va a generar? ¿Cómo lo financias? ¿Vale? ¿Qué ingresos? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, me tienes que presentar de la forma que quieras y te voy a ayudar, pero todo. Entonces, el proyecto no es sino decir, ya has tenido que pensar si vas a tener una subvención o no, si necesitas un recinto para hacerlo, si tienes contrato con el recinto, si la ley te acompaña, que puedes abrir ya o no. O sea, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a decir, es que no lo tengo. Por eso yo digo, ahora no lo solicitaría. A lo mejor en junio sí, o en julio sí. Pero entonces, si digo eso del proyecto, ahora no me puedes meter en la línea COVID el extra del proyecto. O sea, entendido como decir, bueno, pues yo puedo necesitar por el tema de COVID, porque ahora lo estoy llevando de otra forma, 2 ordenadores más o lo que sea, ¿no? Un algo. Pero no sé, muchas veces pongo ejemplos de artes escénicas porque es muy visual, ¿no? O de una exposición, ¿vale? Si dicen, es que yo quiero hacer esto en septiembre en este teatro, pero todavía no tengo ni el contrato con el teatro. Entonces, ya cae. O sea, ya es que no te pregunto ni qué empresa es ni cómo está, ¿vale? Entonces, pídemelo, pero pídemelo cuando lo tengas. O sea, ahora estarás trabajando porque tampoco creo que estés ensayando, que estés con los costes de puesta en marcha de ese proyecto, ¿no? Entonces, de verdad que no es que no. Es que yo cuando me dicen, no, pero que sí, ¿cómo lo vas a financiar? Con una subvención. ¿Y ha salido? No. Hombre, ¿lo has empezado? No. ¿Lo puedes hacer? No. ¿Te lleva algo aparte de la parte más creativa, de organización? No. Entonces, espérate un poco. Entonces, hay veces que mando un correo para decir, esto es lo que pedimos. Nada tiene que ver con la lista de lo que pedimos aquí. La lista de lo que pedimos aquí es la segunda parte, cuando ha pasado el primero, ¿vale? Entonces, si te dedicas a lo que sea, te voy a decir, vale, enséñame otras cosas que hayas hecho así, o como que ahora el pasado ya a lo mejor es poca referencia, ¿no? Entonces, ya te digo, no es que no, si estamos deseando volver a hacer eso, porque es que lo que llevamos en nuestro ADN.
Pero claro, si todo es no, entonces ¿qué analizo? La idea, o sea, nosotros somos muy prácticos y tenemos un nivel de riesgo muy bajito, ¿vale? Muy bajito. Entonces, no sé, a lo mejor con un ejemplo, o sea, cuando me llama alguien y me dice, no, es que tengo un proyecto de... Vale, pero ¿y cómo tienes pensado que lleguen los ingresos de este proyecto? Entonces, por lo menos plantearlo, estructurarlo, ¿sabes? Darle forma de la parte de los gastos que sabemos que nos va a ocasionar, pero también de la parte de los ingresos. Y cuando esas dos cosas, entonces no será un préstamo a 4 años, será un préstamo a lo que necesite el proyecto, porque eso es lo que hacemos nosotros, estudiar qué proyecto es, qué riesgos tiene, si los tiene, qué necesita. A lo mejor, bueno, pues el cine empezó por una subvención que se cobraba a los 3 años y la carencia no eran 18 meses, sino 3 años. Y a lo mejor otra actividad, pues no tiene. Entonces, eso es lo que hacemos si no tengáis, o sea, aquí estamos y aquí vamos a estar para analizar cualquier proyecto. Pero, y a lo mejor lo hay, no te digo que no a todo, pero es difícil, o sea, estamos viendo que es difícil pues porque no sé cuándo se va a llevar a cabo, entonces los vamos a financiar. Pero... Sí, más que nada no eran como dos preguntas en una. Quiero decirte que era, por ejemplo, me imagino que ahora la línea de proyectos está cerrada pues porque la gente se encuentra en esa situación de no saber muy bien lo que va a hacer o tú le vas a hacer toda esa serie de preguntas que estás planteando ahora, ¿no? Y no las va a tener contestación, pero igual, claro, dentro de lo que es, claro, en Carrascal las empresas son muy diversas, es decir, son muy transversales, son muy híbridas, tienen otra forma de funcionamiento y hay gente que igual se dedica pues más al tema de la investigación, el análisis, otro tipo de cosas que mientras tanto puede tener desarrollo su proyecto, en esa línea iba, ¿no? Gente que se dedica más igual a la mediación cultural, a la consultoría, entonces ya se están poniendo en marcha determinados proyectos que tengan que ver con el impacto que está teniendo esto en el sector cultural y creativo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que se me ha ocurrido, no es que me lo hayan planteado, ¿no? Pero quisiera para salirnos de los escenarios que son siempre como los más típicos de artes escénicas, música y tal, que los vemos todos muy fáciles, pero que luego hay muchos sectores y hay muchos subsectores. Pero no quiero, o sea, que si es un sector que por lo que se dedica lo puede seguir prestando y demás, lo que tiene que convencerme es cómo va a devolver el préstamo y qué tipo de préstamo necesita. ¿Vale? Entonces, esto es una línea muy específica de liquidez y de ayuda en ese sentido, que hay veces que por hablar de ayuda la gente piensa que es una subvención y no lo es. Pero, entonces, de hecho el producto existe. Si tú entras en la web, cuando pidas la línea COVID, está el producto inversión, ¿vale? Y se puede solicitar. Pero me vas a tener que convencer de decir que hagas muchos estudios, sí, pero ¿quién va a ser tu cliente? O sea, entonces, ahí le vamos a dar un poco la vuelta de decir, me explicas una parte y el espejo en qué se va a convertir, ¿vale? Por eso no quiero decir que no a todo. O sea, que a lo mejor tiene cabida algo de proyecto, por supuesto. Y de hecho, por eso no la hemos quitado. Muy bien. Vale. Gracias. A ti. Bueno, ya para finalizar yo sí quería hacer una pregunta que me trasladan mis colegas arqueólogos. En concreto, somos un sector que respecto al resto de la cultura no le ha ido mal, porque dependemos mucho de obra pública y eso no se ha parado, excepto los famosos 15 días de paro total. Y nosotros vamos a notar el desierto de otros sectores culturales a final de año y seguramente a principios del 21, cuando ya los focos estén en otro lado y no estén absolutamente en el sector, ¿no? De ahí que hayamos realizado una plataforma a nivel nacional que está intentando en permanente comunicación con la Dirección General de Bellas Artes y creo que en breve tendremos una reunión importante en el Ministerio. Pero bueno, la pregunta en concreto con este taller tiene que ver con un poco un consejo. Es decir, yo voy bien de liquidez hasta octubre, noviembre. Me voy a encontrar con que sé que calculo en esos cálculos que acabas de decir, ¿no? En óptimo, normal y pésimo que hacemos, y que me voy a encontrar
que justamente cuando aparentemente, teóricamente, la línea se acaba en diciembre, a expensas de lo que vaya sucediendo y si es ampliable o no, pero ahora mismo no tengo esas garantías, ¿me aconsejarías a cualquiera de nuestros colegas arqueólogos a preguntar, no, sino ya directamente solicitar la línea, que son para gastos del 20? Yo me voy a derrumbar quizá en diciembre, enero, febrero y 4 o 5 meses después. ¿Esto es posible? Entiendo que con las condiciones que hay ahora no. Pero... A ver, la financiación se puede pedir ahora, o sea, yo te diría, si vuestro caso es ese, pues a lo mejor yo no lo pedía ahora inmediatamente y lo pedía en julio, ¿vale? Sin llegar a una situación de final, que no se sabe si se va a renovar o no. O sea, haremos lo que veamos que necesita el sector, ¿no? Pero probablemente yo preferiría pedirlo a lo mejor, pero ya te digo, no inmediatamente, pero no apurar por si acaso mi impacto va a ser, sobre todo si lo sé. Si yo sé que mi impacto no es el del momento, si no es en diferido, lo hago en julio, en agosto, cuando sea, ¿no? No a lo mejor inmediato, pero sí que lo haría. Si sabéis ya que cíclicamente el impacto os viene después, sí que lo haría. Sobre todo porque, el préstamo hay que devolverlo, hay que intentar devolverlo, ¿no? Yo, el último préstamo personal que pedí, pues porque nos dio un rollo y nos casamos después de un montón de años, y a mí hace año y pico me cobraron el 8%. Entonces, quiero decir, las condiciones son muy buenas. Esto no es para endeudarse por endeudarse, porque lo primero que hay que enseñar es que tu actividad genera gastos, que lo necesitas, que tal. Pero es verdad que no es un modelo perfecto porque está parametrizado. Está parametrizado intentando llegar al máximo de los sectores de la cultura. Entonces, si uno ya sabe cómo funciona el suyo, pues yo no esperaría a diciembre, aunque pensemos que se va a alargar, ¿vale? Pero como está parametrizado, no se ajusta 100% a todo. Entonces, se intenta ajustar al máximo. Hay gente que el problema es que 20 es mucho y hay gente que el problema es que 100 es poco. Y hay gente que lo está pasando también muy mal. Entonces, esto es para que llegue a mucha gente. Hay gente que dice, no, es que a mí me gustaría tener otros plazos. Es que no tenemos la capacidad de hacer uno a 2 años, otro a 3, otro a 5. O sea, entonces, se ha parametrizado así, intentando llegar a todo. Dado que se puede cancelar y que el coste tampoco es tan alto, pues yo prefiero, o sea, si yo me tuviera que gastar los pocos ahorros que tengo, pues prefiero siempre psicológicamente, no sé, tener algo de dinero, no para dentro de 3 años, pues a mí me deja más tranquila. Entonces, esto también es como vaya uno, ¿no? Entonces, yo, si sé que me va a impactar, lo pediría. Y si lo tengo que cancelar anticipadamente, pues lo cancelaré, porque me compensará a la alternativa que es el riesgo de quedarme en el aire. No sé. Pues nada, muchas gracias, Mónica. Ya es hora de dejarlo aquí, que ya nos hemos pasado de la hora. Agradeceros mucho vuestra presencia, conocimiento y, bueno, daros la palabra una vez más a vosotros antes de despedirnos y emplazaros al siguiente encuentro, que esperemos sea jueves que viene. Borja, Mónica, cuando queráis. Bueno, yo como he hablado mucho, simplemente agradeceros de nuevo que lo hagáis sin ningún tipo de miedo, con cabeza, como yo creo que todo, ¿no? Que lo veáis antes y que cualquier duda estamos a vuestra disposición. Y ya sé, o sea, que no tengáis reparo ni en llamar ni en hacerlo. Que consultéis la web y que esto, bueno, pues está para toda la cultura. Y cedo la palabra para que se despida Borja. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias por todo, a todos. Aquí los que conocen el tema son CREA SGR y nosotros desde el Ministerio os animamos a que deis buen uso de este instrumento, que yo creo que es muy útil para poder sobrevivir a esta crisis tan complicada. Es cierto lo que comentaba Marta hace un rato, que evidentemente, bueno, la cultura tiene distintas vertientes, el sector cultural, y hay partes de la cultura a las que este instrumento les vendrá muy bien y otras áreas de la cultura que necesitarían más instrumentos subvencional, pero bueno, por eso hay distintos instrumentos sobre la mesa y de lo que se trataba hoy era de hablar de este, así que a ver si se puede utilizar en todo lo que nos sea útil, ¿no? Sabemos que no es la panacea y que se tiene que combinar con otras cosas, pero vamos a aprovecharlo todo lo que podamos. Muchas gracias.